Mateo capítulo 18, versos 21 al 35, un pasaje un tanto extenso. Dice de la siguiente manera: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esto que hoy estamos, Señor, leyendo. Gracias porque tenemos acceso, Señor, con libertad hoy, de una manera tan tranquila, a poder abrir la Escritura. Incluso, Señor, en diferentes versiones y con elementos de interpretación para hacer el estudio más profundo. Gracias por tanta libertad que nos has regalado. Ayúdanos a usarla sabiamente. Y yo te ruego que me permitas a mí, como el expositor, expresar claramente las ideas y que lo que tú aquí estás enseñando se convierta en una vivencia en cada uno de nosotros. Amén y amén. Esta es una parábola. Recuerden que las parábolas deben ser interpretadas de acuerdo a su género. Una parábola tiene un punto, ¿sí? No podemos caer en la moralización o en la alegorización que mucha gente cae, que toma cada elemento de la parábola y empieza a darle un significado. Y entonces ahí, pues, obviamente el mensaje central se distorsiona. Es que el rey sí significa Dios Padre, el otro significa tal persona, los 10,000 talentos significan 10,000 años que va a pasar. O sea, todo ese tipo de cosas no podemos hacerlo. Tenemos que leer la parábola en el contexto inmediato. El contexto inmediato es el discurso de Jesús sobre la relación de los creyentes en su iglesia. Por lo tanto, esta parábola es para responder o ampliar la respuesta que Jesús le da a la pregunta de Pedro. Pedro está preguntando: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y vamos a ver ese asunto contextual que es bien interesante. Y Jesús le dice que hay que perdonarlo de manera incontable. Hay que vivir perdonando a los que nos ofenden. Y por lo tanto, esta parábola tiene un punto. Está lidiando con el perdón, ¿sí? El perdón del rey benevolente. Que ojo con esto, este rey no tenía la obligación de perdonar. Es una imagen de Dios quien ha perdonado la deuda impagable
que sus criaturas hemos cometido en contra de él. Esta es la imagen de la redención en este pasaje. El siervo perverso que no extiende perdón a otro siervo es la imagen del ser humano caído y pecador, contrastante con el rey benevolente. Este siervo sí tenía la obligación de perdonar a su consiervo, así como él había recibido perdón del rey. Esa maldad es la clara diferencia entre Dios y el pecador. La imagen, la historia de la redención, de nuevo brilla acá en los elementos de esta parábola. En la escritura, aunque esta parábola no se repite exactamente en los otros evangelios, las palabras que componen el pasaje y el concepto, obviamente, está en muchas otras partes de la escritura. Jesús en muchas otras partes enseña sobre el perdón e incluso, pues, el resto de la Biblia tiene otros lugares de donde podemos aprender también el elemento del perdón. Mateo 6:14, el mismo Jesús en el Sermón del Monte trató este tema diciendo, cuando estaba enseñando sobre el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lucas capítulo 6, verso 37, Marcos 11, 25, etc. Pero quisiera hacer referencia a Lucas capítulo 17, versos 3 y 4, si me ayudas con la diapositiva. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se aprendiere, perdónale. Ahí lo puse 2 veces, creo, ¿verdad? Si dijere me arrepiento, perdónale. Esta es obviamente otro pasaje en donde Jesús está enseñando con estas mismas palabras prácticamente lo que Jesús quiere decir acerca del perdón. Ok, de manera muy resumida, ¿qué hemos aprendido del capítulo 18 de Mateo? Número 1, no ser arrogantes los unos con los otros, sino ser humildes. ¿Se recuerdan? Ese fue el primer punto que Jesús dijo. En esta iglesia que yo estoy formando, ustedes se van a tratar así. No sean arrogantes, sino que sean humildes. Sean como este niño, probablemente un bebé. El segundo punto que trató Jesús en este discurso fue tener mucho cuidado con no ser piedra de tropiezo para otros. ¿Sí? El punto número 3 fue compartir con el Señor la urgencia de ir a buscar por los perdidos, y esa fue la parábola de la oveja perdida, que está también dentro de este discurso. Número 4 fue aplicar un proceso de disciplina específico a aquellos que han pecado, ¿sí? Y que se rehúsan a arrepentirse. Jesús da pasos específicos, ¿no? Ve y repréndele tú solo, si no te escuchare, lleva 2 testigos, si no te escuchare, dilo a la congregación, y si no escucha la congregación, expúlsalo, ¿no? Entonces, habla de Jesús, de estos puntos de cómo relacionarse los unos con los otros. En este momento, Pedro interrumpe el sermón, haciendo un par de preguntas que deben ser entendidas en el contexto de esta última lección que Jesús acaba de dar. Jesús está diciendo que aquellos que ofenden, ¿verdad? Que son los que están perdidos, los que hay que ir en busca de ellos, son como una oveja perdida, etcétera, etcétera. Y entonces Pedro le surge la pregunta y dice, bueno, y entonces si me ofende, lo tengo que perdonar, pero ¿cuántas veces? Y Pedro dice, si me das con la siguiente diapositiva, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro. Ok, acá Jesús va a lidiar con estas preguntas de Pedro que no le surgen a Pedro solo del aire, ¿no? Estas preguntas tienen un contexto específico. Existe literatura rabínica que enseñaba en el primer siglo que aquel que ofende recurrentemente hay que extenderle el perdón 3 veces. Una cuarta, ya no. Habían rabinos que enseñaban eso en el tiempo de Jesús. 3 veces perdónenle. Si la cuarta vez te vuelve a pedir perdón, ya no lo perdones. Esa era la enseñanza rabínica. La pregunta de Pedro tiene un tono entonces hiperbólico.
Pedro, sabiendo que los rabinos decían solo hay que perdonar 3 veces, pero Pedro dice, bueno, Señor, te entiendo que tengo que perdonar. ¿Hasta cuánto? Hasta 7. Pedro está hasta como exagerando el punto, ¿no? ¿Sí? Si Pedro ya estaba exagerando, ¿cuánto más exagera Jesús con la siguiente declaración? Verso 22, ayúdame con la siguiente diapositiva. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro ya estaba exagerando. Jesús exagera aún más. En teología esto le llamamos hipérbole, ¿sí? Es una exageración para enfatizar el punto del perdón. ¿Qué está diciendo Jesús? Primero voy a esta declaración. Jesús dice 70 veces 7. Hebdomekontakis es el número en griego, ¿sí? Y esto figurativamente significa incontables veces. Esta parte del discurso, Jesús acá no está enseñando que la iglesia o el creyente tiene la potestad de perdonar los pecados a una persona para que éste obtenga salvación. Estaríamos contradiciendo la enseñanza clara de la Escritura en otros lugares. Esto está en el contexto de las ofensas personales que nos hacen o que nosotros cometemos a otros miembros de la comunidad del pacto. Hay un perdón que yo tengo que extender cuando me ofenden y hay un perdón que mis hermanos me tienen que extender cuando yo los ofendo, ¿sí? Este es un perdón entre nosotros. Es un asunto de reconciliación para que en los miembros de la iglesia haya una buena relación. Este no es un perdón para salvación. Hay que entender bien eso primero. El objetivo de Jesús al enseñar esto es, entre ustedes se van a ofender, porque ustedes todavía están lidiando con el pecado. Entonces, cuando ustedes se relacionen entre sí como mi cuerpo, como mi iglesia, se van a ofender los unos a los otros. Esta enseñanza de Jesús es para que no nos guardemos rencor los unos a los otros. Yo me imagino que ustedes han estado en esa situación en donde si vos fallé, perdóname. Y la persona a la que uno le está pidiendo perdón dice, basta, bueno, pues, ¿qué está diciendo? Eso realmente no es un perdón. Su actitud realmente es una cuestión contraria al extender el perdón. Esta declaración de Jesús, hasta 70 veces 7, es la enseñanza que Él da para dar a entender que en nosotros debe de haber abundancia de perdón. Si algo debe de abundar entre nosotros es el perdón. Por ejemplo, aquí en casa, también cuando yo iba creciendo, ¿no? Cuando comíamos, qué sé yo, un pedacito de carne, un pedacito de pollo, y lo que siempre había eran frijoles. Los frijoles iban con todo, con macarrones, con fideos, con arroz, con carne, con huevito. ¿Ah? Lo que abunda es el frijol, del otro sí solo hay un pedazo. ¿Ah? Entonces, de eso nunca faltaba, siempre. ¿Ah? Con Eddie trabajamos un montón de tiempo juntos en América Latina y todo el tiempo Eddie llevaba un trastecito con frijoles que su mamá le mandaba. Lo ponía ahí en medio, ¿para qué lo ponía en medio? Porque todos agarramos pan, tortillas, ¿verdad? Y abundaba, un trastecito, pero abundaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso siempre abunda. El perdón deben ser como los frijoles en nuestras casas guatemaltecas. Debe de abundar siempre. Eso no falta. No falta, porque es algo que siempre debe haber en nosotros. Esto es lo que Jesús está diciendo acá. ¿Cuánto debemos perdonar cada vez que nos ofenden? Incontables veces. Ahora, esta declaración de Jesús es la enseñanza que manifiesta la abundancia del perdón que hay en el Señor. El Señor no nos manda a perdonar porque es nuestra obligación nada más. El Señor nos manda a perdonar de esa manera porque Él mismo es la fuente inagotable de perdón.
¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Todos los días. Y aún así el Señor nos perdona. Nuestros pecados parecen que no sean muy alarmantes, ¿verdad? No, sí, pues hoy volví a pecar. Sí, pues, pero no asesiné, no hice esto, no fui a robar un banco, no hice un gran pecado. No importa. El pecado pequeño que creas que has cometido es una ofensa grave delante de Dios y Dios te perdona porque eres su hijo, eres su hija. Él es la fuente inagotable de perdón. Recuerdo que yo oía que decían el río San Juan, que vamos a ir al nacimiento del río San Juan allá en Huehuetenango, ¿no? Y yo solo oía y oía eso. Hasta que un día fui, ya era más grande, ¿no? 18 años, no sé, 17, 18 años. Y me fui a parar a lo que le llaman el nacimiento del río San Juan, ¿va? Aunque el río viene más arriba de la montaña, pero cuando yo fui a ver esa cosa es un torrente inagotable, ¿no? No se cansa de salir esa agua. Y está ahí todo el tiempo, 24 horas al día, todos los días del año, durante años. Esa agua no se ha agotado. Una vez dice que sí se cerró, pero porque hubo un derrumbe más arriba en la montaña y movieron el derrumbe y el agua siguió, ¿no? El punto es, esa es una imagen del perdón que hay en Dios. Es una fuente inagotable de perdón. Aquí hay algo bien interesante que me gustó mucho cómo lo hizo D.A. Carson. Él contrasta la declaración de Jesús de hasta 70 veces 7 con la declaración o el famoso canto vengativo de Lamec en Génesis capítulo 4, verso 24. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Lamec decía, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esta era una declaración en Génesis de Lamec siendo un hombre vengativo. Él estaba dispuesto a vengar las ofensas que le hicieran de una manera desproporcionada. La venganza de Lamec, dice D.A. Carson, ha sido transformada en un principio de perdón. Esa declaración de 70 veces 7 del Antiguo Testamento en labios de un hombre inicuo y perverso que no tiene el más mínimo deseo de perdonar a nadie, Jesús toma esa declaración y le da totalmente la vuelta y dice, esas 70 veces 7 son para perdonar, no para vengar. Qué hermoso, ¿no? Jesús no está poniendo una especie de límite en cuanto a la cantidad de veces que hay que perdonar. Yo me recuerdo cuando era pequeño, ¿no? Y leía ese verso. Algunos explicaban y decían 70 veces 7. Entonces sumen 10 veces el 7. 7 más 7 más 7 más 10. Y entonces lo que les dé, eso es lo que tienen que perdonar al día. Yo me ponía a pensar, y si hay una persona o hay unas personas que me ofenden más de eso, que ya no los tengo que perdonar. Otros decían, no es una suma, es una multiplicación. 7 por 7 por 7 por 7 por 7. Bueno, al día, sí, pues no creo que me ofendan tantas veces al día, decía yo. Entonces yo siempre pensaba en la cantidad de veces que yo tenía que perdonar. Pero es lenguaje hiperbólico, es lenguaje para entender que esto debe ser una imitación de lo que Dios hace con nosotros. Una incansable fuente de perdón como lo es Él. Esa es la abundancia que debe de existir en la comunidad de la iglesia. Entre nosotros nos perdonamos. Para aclarar esto, Jesús elabora y le da esta parábola a Pedro y a sus discípulos, ¿no? De un siervo que se rehusó a perdonar después de él haber sido perdonado. Qué hipocresía, ¿no? Algunos le llaman a esta la parábola de los dos deudores, ¿sí? Como ya la leímos, voy a ir directo a la explicación y primero un tanto de la explicación del contexto. Tal como es característico de las parábolas, siempre las parábolas están enseñando un punto acerca del reino de Dios. Están enseñando una característica o un funcionamiento del reino de Dios. Y esta parábola está enseñando que en el reino de Dios hay perdón. La iglesia no es el reino, pero la iglesia sí es una pequeña expresión del reino de Dios en la tierra, ¿sí?
Por lo tanto, así como en el reino de Dios hay perdón, así mismo debe ser en la iglesia. Es importante e interesante notar que el único que registra esta parábola es Mateo, ¿sí? Un recaudador de impuestos. Mateo fue un recaudador de impuestos en un pasado no muy lejano, ¿sí? Él acaba de dejar de ser recaudador de impuestos. Es como si Mateo estuviese describiéndose a sí mismo en esta parábola, y ahorita les voy a explicar por qué. Al mismo tiempo, Mateo nos está diciendo que todos los creyentes estamos ilustrados en esta figura del siervo malvado cuando nos rehusamos a perdonar. En este pasaje, en esta parábola, la palabra siervos puede significar varias cosas, pero en el contexto aquí puede significar un siervo como un siervo de alto nivel, como un funcionario, una especie de funcionario en el reino de ese rey. Estos siervos eran en alguna medida mejores o de mayor rango que todos los demás miembros del reino, quienes eran en su mayoría campesinos, ¿no? Que trabajaban las tierras y le tenían que dar tributo al rey. La palabra siervo aquí podría ser una referencia a lo que se llamaría sátrapas provinciales, ¿sí? Quienes funcionaban como recaudadores de impuestos en las provincias del rey, ¿ok? Y ellos también eran vasallos del rey, es decir, el rey estaba en su trono y decía: todo esto me pertenece. Los campesinos están trabajando la tierra. Él llamaba a sus vasallos, a sus recaudadores de impuestos, y les decía: vayan y recojan el tributo y vienen acá y van a saldar cuentas conmigo. Este es el primer siervo, el que estamos viendo en esta parábola. El gobernante les permitía recaudar impuestos para él, y el recaudador de impuestos tenía una ganancia, tenía un beneficio por haber ido a recaudar impuestos, ¿sí? De hecho, en Roma, y por eso es importante el contexto, yo no estoy muy de acuerdo con esta serie de Chosen, ¿no? Cuando pintan a un Mateo todo no sé cómo, ahí medio tímido. En el contexto, Mateo era miembro de una mafia de recaudadores. Los recaudadores de impuestos eran brutales. Ellos eran aquellos que estaban dispuestos a golpear incluso a ancianas para que les dijeran: ¿dónde está tu hijo? Se está escondiendo y no quiere pagar los impuestos. Habían aldeas completas que se levantaban de su lugar y se iban a esconder entre montañas, huyendo de los recaudadores de impuestos, quienes iban acompañados muchas veces de sicarios o de los mismos soldados romanos para forzar a la gente a pagar impuestos. No, Mateo no era un tímido, no, Mateo probablemente era un mafioso, rudo, ¿cómo le llaman a esos? Los buleadores, ¿no? De los que les tenían miedo, porque estos eran brutales. Por eso la parábola dice que cuando encontró a uno que le debía, lo ahogaba y lo metía a la cárcel. Los forzaban a pagar los impuestos. Este es el contexto. Entonces, un recaudador de impuestos iba a cobrar el tributo del rey y ganaba una parte. Y más que ganaba, había corrupción, pues se quedaba con una mordida, ¿no? Se quedaba con un buen pedazo de lo que se recaudaba. Ahora, el gobernante, el rey, les permitía ir a recaudar impuestos, pero eso sí, el rey les demandaba que fueran eficientes, que a la hora de presentar cuentas le dieran al rey lo que le pertenecía a él. Muchos campesinos y agricultores o jornaleros tenían dificultad para pagar impuestos, especialmente después de que habían sequías, por ejemplo. Pero esa dificultad no eximía a los campesinos de tener que pagar lo que el rey demandaba, ¿sí? Esta era la brutalidad del sistema económico de ese momento. Cuando Jesús dice: hubo un siervo que debía 10,000 talentos, es el primero, probablemente representa más que todo el ingreso anual del rey, ¿sí? Y tal vez más que toda la moneda en circulación que había en ese momento. La mayoría de los reinos pues manejaban no tanta moneda en ese momento.
En un periodo, un talento de plata, convertirlo a nuestra moneda hoy es un poco difícil, por eso voy a hacer la siguiente conversión. Un talento de plata representaba 6,000 dracmas. Un dracma era el salario de un día de un campesino, de un jornalero. Alguien que iba a trabajar al campo durante un día, le pagaban al final del día un dracma. Un talento eran 6,000 dracmas, es decir, 6,000 salarios de un día. Eso componía un talento. Este debía 10,000 talentos. Hagan cuenta de eso. Era muchísimo dinero. Aproximadamente 6 millones de salarios diarios, pues. Algunos creen que incluso subía hasta los 100 millones de salarios diarios. Es decir, un talento era muchísimo dinero. Si hiciéramos hoy la conversión, estaremos hablando de, no sé, billones de dólares. Aunque los impuestos eran exorbitantes en aquellos días, sí, los impuestos eran duros y altos, especialmente para los jornaleros y los campesinos. Flavio Josefo reporta que el tributo anual de Galilea y Perea, bajo el dominio de este adinerado Herodes, todo el tributo anual eran como 200 talentos y tal vez 600 talentos más cubriendo todos los territorios de Judea. Es decir, anualmente el rey recaudaba unos 800 talentos de plata, anualmente. Y este debía 10,000 talentos. Lo que Jesús está haciendo acá, de nuevo, en una exageración, es diciendo, lo que este debía era imposible, no lo iba a poder pagar nunca. Por eso es tan importante interpretar la Biblia de acuerdo a la historia de la redención. Esta es la imagen de nuestro pecado. Nosotros nunca hubiésemos podido pagar la ofensa que le hicimos a Dios. Por lo tanto, esta cantidad exagerada es para enfatizar ese punto. En esta parábola, la cual a su vez es la parte final del discurso de Jesús, el punto central de esta parábola es la acción del rey. No perdamos de vista eso. ¿Cuál es la acción del rey? Extender perdón a uno que no podía pagar todo lo que le debía. Es esa benevolencia, ese perdón que el rey extiende al siervo malo. Ese es el tema central de la parábola. Esto es consistente con la enseñanza del Sermón del Monte, que yo les hacía referencia en Mateo capítulo 6, verso 14, donde Jesús enseña sobre la responsabilidad que los creyentes tienen de perdonar, así como Dios les ha perdonado. No perdamos de vista entonces al Rey perdonador. Este es el punto. Porque Él mismo es quien da el ejemplo y demanda a sus siervos que hagan lo mismo. Así como Él perdonó lo que no se podía pagar, sus siervos también deben perdonar a sus consiervos. El perdón no debe ser retenido, sino que debe ser extendido cada vez que los unos a los otros se ofendan en su reino. La magnitud de cada ofensa es importante considerarla en el relato de la parábola. La deuda del primer siervo ya dijimos que era exorbitante, impagable. ¿Y qué dice la parábola que el otro le debía a aquel siervo que recibió perdón? En la parábola, el que recibió el perdón del rey fue el recaudador de impuestos. Ahora saliendo de la presencia del rey, se encuentra con un campesino que le debía unos cuantos denarios. Unos denarios eran probablemente el equivalente, o tal vez menos, del salario de 2 días de trabajo. Era nada. En comparación a los 10,000 talentos, unos cuantos denarios que le debía el otro al recaudador de impuestos, era nada. La deuda que el campesino tenía para con el hombre malo, la hubiese podido pagar. Cuando este campesino le dice al recaudador de impuestos, ten paciencia,
yo te lo voy a pagar. Fue exactamente las mismas palabras que este malo le dijo al rey, y el rey fue movido a misericordia. Pero este no. Le dijo: no te tengo paciencia, no te extiendo misericordia, al contrario, te meto en la cárcel hasta que me pagues todo lo que me debes. La práctica de esclavizar a los miembros de una familia por el pago de una deuda o meterlos a la cárcel era una práctica gentil que los judíos consideraban aborrecible, porque si ustedes ven en toda la economía del judaísmo, la cárcel no existía realmente. La cárcel era un asunto muy específico para cuestiones muy específicas, cuando no se sabía cuál era la pena por el crimen que habían cometido. La cárcel se menciona muy pocas veces en la economía judía. Por lo tanto, la cárcel es una práctica gentil aborrecible para la mentalidad judía. Aquí, la matemática acá no es el punto, ¿sí? No es decir, ¿cuántos son 10,000 talentos y cuántos son unos cuantos denarios? El punto es que vender a personas como esclavas jamás generaría el dinero suficiente para el pago de una deuda tan grande. Recuerden que cuando este hombre metió a la cárcel a un pobre campesino, los otros recaudadores de impuestos fueron con el rey y le dijeron: al cuate que le perdonaste, él no quiso perdonar a otro. El rey, enojado, lo llama de vuelta y ¿qué? Lo castiga, ¿no? Lo mete a la cárcel y vende a su familia y vende sus posesiones para que el rey recupere un poco de todo lo que este hombre le debía. Pero ese no es el punto central. La resolución de la parábola lo que muestra es el poder de la justicia sobre aquellos que desean recibir misericordia, pero no están dispuestos a darla. Hay gente que quiere la misericordia de Dios, quiere que Dios le perdone, pero cuando otros le ofenden, no quiere perdonar. Entonces Dios ya no aplica misericordia para sino que aplica justicia. Es justo que que no quiso perdonar a otro, pero sí quiso el perdón del rey, la justicia ahora cae sobre él y es destruido. El rey destruye a los que no son misericordiosos. Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos, los líderes de esta iglesia naciente, que cuando uno se descarriara y ofendiera a otros, deben procurar que se arrepienta. Y cuando se arrepienta, entonces que le extiendan el perdón. Tristemente, la idea de muchas iglesias es: no se quiere arrepentir, entonces lo excomulgan y todo. Y después viene arrepentido el cuate, dice: sí, perdónenme, nunca me debía haber rehusado a arrepentirme. Ábranle la puerta, pues, que se siente ahí y que sufra. Y cuesta que le extiendan el perdón. Hay un librito bien, suena divertido, ¿no? El purgatorio protestante se llama. Porque el purgatorio para el protestantismo no existe, no tenemos evidencia bíblica de tal cosa. Pero, tristemente, muchos cristianos someten a sus hermanos a un purgatorio en la propia iglesia, a sufrir en vez de extenderle el perdón. Y ahorita voy a la aplicación, porque esto no significa que entonces aquel que se arrepiente no tiene consecuencias, claramente. Pero vamos a tratar eso de una manera más detallada ahorita, precisamente en la aplicación. Ayúdame por favor en la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de una sola aplicación. El cristiano tiene el deber de perdonar. Esta no es una sugerencia de parte de nuestro Señor para aquellos que somos miembros de la iglesia local. Si tú eres miembro de la iglesia local, si tú crees en Jesucristo, si tú eres salvo, si el Señor te ha redimido y te ha dado de su gracia y su misericordia para pertenecer a una familia cristiana y a una congregación, a una familia espiritual, tienes el deber de perdonar, el deber de extender el perdón a otros por la ofensa que te han hecho. Voy a leer una cita un tanto extensa de un
teólogo de apellido Tasker. Ayúdame por favor. Dice, la comunidad mesiánica, es decir, nosotros, es principalmente la comunidad de los redimidos. Debe su propia existencia al perdón hecho posible por la muerte del Mesías. Es la comunión de los hombres y mujeres por quienes Cristo murió. Por lo tanto, se impone a cada miembro el deber supremo del que debe estar siempre consciente y del cual nunca debe cansarse. Ojo con eso. Nunca debemos cansarnos de perdonar el daño personal que se le pueda hacer. Una vez se abandona la disposición de perdonar, la razón más importante de la comunión cristiana se ha perdido. Esto no significa tolerar la impunidad. Si mañana de repente ya no está una de mis camionetas, va, ¿y la llave? No está. ¿Y la camioneta? Saber que si un miembro de la iglesia se lo robó, digamos. Y no me dijo, no me la tomó prestada, como ahí están las llaves. Y no nos dimos cuenta, entonces estábamos tomando café, estábamos aquí la bulla de los niños. Y de repente agarró la camioneta y se fue. Y no me di cuenta, me la robó. Bueno, se descubre, ¿va? Las cámaras de la creo que sí sirven, las cámaras de la calle, va, y voy a la garita, y cuando miro, ahí va el hermano, y se llevó la camioneta. Entonces lo llamamos, lo confrontamos, se rehúsa a devolver la camioneta. No, es que el pastor no debería tenerlos, qué sé yo, empieza a hacer su show, ¿no? Y se roba la camioneta, y no la quiere devolver, al fin se arrepiente. La viene a devolver, toca la puerta y pide perdón, le pide perdón a la iglesia, pide perdón por haberlo hecho y entiende que ha hecho mal. Bueno, le perdonamos, claramente. Eso significa que lo trato como si nunca hubiese sucedido. No le guardo rencor. No lo expongo a cada rato ante la congregación. No hago chistes de él. Sí, como aquel se robó la camioneta. Cuidado, muchacho, se va a robar la cafetera. No empezamos a hacer chistes de él. No empezamos a burlarnos. No le guardamos rencor. ¿Sí? Ahora, el perdón no quita automáticamente las consecuencias de la ofensa cometida. Yo le perdono, pero la camioneta la tiene que devolver. ¿Ok? No toleramos la impunidad. Lo que estamos hablando acá es de no guardar un rencor, ¿sí? Y de no recordarlo a cada rato, de no tratarlo y hacerlo de menos, pero de que tiene que responder por sus acciones, tiene que responder, ¿sí? El perdón no quita las consecuencias. Por eso es que el Señor nos perdona y nos ha librado de nuestras consecuencias eternas. Pero si hemos pecado acá en la tierra, tengan por seguro, nuestros pecados tienen consecuencias y vamos a lidiar con ellas. Claro que si alguien roba, debe restaurar lo robado y mostrando un arrepentimiento verdadero. Y el ofendido, los que fuimos ofendidos por este hermano que robó o que ofendió, nos gozamos cuando se arrepiente. No me gozo porque mi camioneta ya está de vuelta. Ay, qué alegría. No, me gozo más porque se arrepintió. ¿Sí? Sí, cuando se la robó la fue a chocar, ¿va? Y después vino arrepentido y me la trajo chocada. Sí me enojo un poquito, pero así da. Me gozo de que se arrepintió. Sí, tiene que ver con la regla, porque es consecuencia de sus acciones. Pero me gozo más porque se arrepintió que porque trajo de vuelta aquello robado. Finalmente, su restauración por lo que robó, lo que él tuvo que restaurar por lo que robó, viene acompañado de su arrepentimiento. ¿Sí? Entonces nos gozamos por eso. Esto incluye en la práctica, hermanos y hermanas, poner a un lado la malicia, las contiendas, la venganza, las represalias,
Tales sentimientos no son aptos únicamente para los paganos, sí son aptos, pero para los creyentes no. Tales sentimientos son indignos de los discípulos de Cristo. Aquel que no perdona en la iglesia, cuando no perdonamos, nos amargamos. Dice Hebreos capítulo 12 que se crean raíces de amargura y pueden surgir aquellos que dejan por un lado la gracia en vez de perdonar. Por eso que también escribe Pablo, ayúdame con el siguiente verso, Efesios 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta parábola nos regala dos motivos para perdonar y buscar la reconciliación entre hermanos. Primero, la ofensa que nosotros le hemos hecho al Señor es mucho más grande que cualquier ofensa que nos hayan hecho. Nosotros debíamos 10,000 talentos. Lo que nos deben son un par de denarios. No hay comparación. Entonces yo no debo de retener el perdón cuando la deuda que se me tiene es muy pequeña. Porque la deuda que yo tenía era muy grande. Y la segunda motivación para perdonar es que si tú no perdonas al que te ofende, no te las vas a ver con él. En el día del juicio te las vas a ver con Dios, quien destruye a los que no son misericordiosos. En otras palabras, aquel que no extiende el perdón cuando le ofenden, no es un creyente. Tú puedes venir a la iglesia, puedes leer la Biblia, puedes orar, puedes levantar las manos cuando cantamos la doxología, puedes aplaudir y cantar con Dani y Eu. Pero cuando te ofenden, no, ahí sí no perdono. Todo lo que te dije antes no sirve de nada. Lo borras completamente porque no quieres extender el perdón a aquel que te ofendió. Hermanos, esto es muy serio. Porque estamos llenos en nuestras iglesias cristianas de gente que aparenta ser cristiano, pero allá adentro tienen muchos rencores. Por lo que me hizo mi papá, por lo que hizo mi mamá. Y, ojo, no estoy intentando minimizar lo que te ha pasado, lo que te han ofendido. Las ofensas que te han hecho, no estoy diciendo que no valgan la pena. No estoy diciendo que las ofensas que te han hecho, aguántate, hombre, eso no es nada. No. Nos han ofendido, seriamente. Yo a veces he compartido con algunos de ustedes cómo me han tratado algunas personas, ¿verdad? Me han gritado, yo intentando pastorear y me gritan y todo lo demás. Sí, me he sentido ofendido. No son cosas pasajeras a veces. Pero es mi deber perdonar. Y este es el gran problema. Estamos llenos en este cristianismo de gente que aparenta ser cristiana, pero cuando se trata de perdonar la ofensa, no están dispuestos. Eso no es un cristianismo verdadero. Jesús guardó el punto más difícil en la relación con los hermanos para el final de este discurso. No sean arrogantes. No sean piedra de tropiezo. Busquen a los que se pierden. Aquel que se rehúsa, usen estos pasos para aplicar disciplina. Pero lo más difícil es cualquier ofensa que te hagan, perdónala. Con esto termino. Si J.C. Riley comenta lo siguiente: ¿le haríamos bien al mundo? ¿Tendríamos alguna influencia sobre los demás y les haríamos ver la belleza de la religión verdadera? Pregunta él de manera retórica. Y él responde, recordemos este pasaje. Claro que le haríamos un bien al mundo. ¿Saben cuál es el antídoto para que las guerras en el mundo se terminen? El perdón. No es la amenaza de quién tiene más armamento nuclear. Es el perdón.
Algunos empiezan a pensar, Israel y Hamás y la Franja de Gaza. Vayan aquí a Santa Catarina, Iztahuacán. Vayan a preguntarles si quieren perdonar los unos a los otros. No, ahí a cada rato pasa uno con un traje típico de la otra región, lo balean. Y es un conflicto que viene, creo yo, desde la época de la colonia. Nahualá. O sea, ¿cuál es nuestro trabajo? Predicar esto. El perdón. Es que los de derecha, los guaitemalan, los del CACIF, corruptos. Y los otros, resentidos, socialistas, comunistas. ¿Qué necesitamos? Perdón. Y empieza aquí, en este garage, donde estamos nosotros. Dicho sea de paso, los perdono. Ni me han hecho nada. Para que se despierten. Mis hermanos, díganme, ¿cuánto bien le haría al mundo practicar el perdón? Yo me recuerdo aquella vez, ¿no se recuerdan que hubo unos días, hace años, que hubo una organización que estuvo promoviendo el perdón y empezaron a poner un montón de vallas en todos lados de la ciudad? Perdona y perdona. ¿No se recuerdan? Hay un montón, y de las vallas de esas grandes, de 30,000 quetzales al mes. El perdona y no sé qué. Yo estaba en actividades ahí de varias iglesias y llegaban ellos a promover la onda del perdón. Y qué bonito, ¿no? Yo decía, perdón, ¿y a quién tengo que perdonar? Yo estaba muy patojo, no entendía muy bien esas cosas, ¿va? Pero después me puse a pensar, qué buena campaña, ¿va? Tristemente solo duró un tiempito y ojalá haya encendido la chispa en muchas iglesias para predicar esto. De forma muy aplicativa, para terminar, piensen ustedes, ¿hay ofensas que les han hecho que todavía ustedes no han perdonado? Incluso a los no creyentes. Perdónenlos. Porque ellos sí te están ofendiendo a ti, pero el peor de los casos es que ellos están ofendiendo al Señor. Ellos se las verán con el Señor. ¿Te hicieron algo tus papás? ¿Te hicieron algo tus hijos? Sí. Sí, nos han ofendido. No puedes vivir reteniendo el perdón. No puedes vivir luchando con eso de, es que la próxima vez nomás me diga. No, ese no es un creyente. Un creyente libre vive libre, sin la necesidad de guardar rencor y esconderlo. Su rostro lo demuestra. Sus acciones, sus palabras y su trato para con otros lo demuestran. Esta es la realidad que debemos de vivir. Ojalá y algún día lleguemos. Primero, como Jesús lo dijo, ¿se recuerdan? Cuando lo estaban crucificando. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No llegamos ni siquiera a nuestro hermano Esteban, allá en Hechos 7, si no estoy mal. Después de ser apedreado, vio hacia arriba y vio al Hijo de Dios sentado en el trono a la diestra del Padre antes de morir. Y gritó y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. Lo estaban linchando, lo estaban apedreando por predicar a Cristo. Y Él los estaba perdonando. Eso es cristianismo. Ahí tenemos que llegar. Hermanos, el estándar es alto. Si ustedes analizan las prédicas que hemos hecho de Mateo 18 y la forma en la que nos tenemos que tratar, me quedan a deber. Son bromas. Nos quedamos a deber porque el estándar es alto. Liberémonos al entender que la ofensa que le hicimos a Dios no la podíamos pagar y nos la perdonó. Cualquier ofensa que nos hayan hecho no vale. Perdonemos, porque si no lo hacemos, no somos creyentes. Pongámonos de pie.